Señor de la pantalla, ¿cuántos equipos hay en Genshin? Y justo la tier list que hizo hace poco y explotó internet. Todos los soportes son iguales. Señor de la pantalla, haga un vídeo con equipos sin repetir personajes, porque soy un mini y quiero exactamente lo que usted tiene que hacer para mí. A sus órdenes, señor. Bienvenidos al vídeo de los mejores equipos sin repetir personajes. Es una buena idea y de hecho es algo que puede ayudar a muchas cuentas de Genshin de bueno, Phil, es verdad que los mejores equipos del juego, pero es verdad que todos los soportes se repiten continuamente y no tengo dos Furinas, no tengo dos Shilonens, no tengo dos Bennets y nunca saldrán dos Bennets, señores. Y ¿cómo podríamos hacer para armar bastantes equipos sin repetir personajes? Pues bien, señores, bienvenidos, porque os voy a traer, y he estado estudiando bastante porque ha estado muy divertido, me lo he tomado como un juego, como un puzzle, de sacar unos 6-7 equipos muy fuertes sin repetir personajes, sin repetir soportes e intentando utilizar cada soporte y cada carry maximizando, digamos, el daño y la eficiencia de cada pieza del puzzle que utilice. Así que preparados, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para animarse por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada gratis, realmente posición el vídeo. Recordar dejar vuestros puntos del hype para que el vídeo explote, vuele, tenga millones de visitas, ojalá millones, llegar a algún punto así. Gracias porque lo estamos consiguiendo, de hecho. Tenéis 2 bendiciones gratis al día solo por apoyar el canal. Bienvenidos invitados a los directos, gracias por estar ahí un día más. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico y gracias siempre que me comentáis. Phil, de verdad que me cambia el día que me desees provechito cuando como. Que aproveche. O que sea suave el trabajo. O no te distraigas mientras estudias. O mientras estás en el gimnasio, dale duro. Dale ahí una más. ¡Ah! Bienvenidos al vídeo de los mejores equipos de Genshin sin repetir personaje. Hacerlo viral, explotarlo. Creo que no hay uno así en toda la comunidad de Genshin Impact mundial. Pues bien, vamos a empezar ya. Y os va a sorprender bastante porque me di cuenta que sobre todo con Notcry, y no me había dado cuenta hasta hacer este vídeo, han sabido, digamos, separar y que muchos de los personajes ya no dependan todos de los mismos soportes como ocurría hasta ahora. Os planteo. Vamos a empezar por el equipo de Mavuika y vamos a tachar los personajes. Los editores van a hacer magia con este vídeo. Vamos a tachar los personajes que ya no podríamos repetir. Tenemos el equipo Prime de Mavuika. Mavuika, Citlali, Xilonen, Bennett. Estos no se van a poder repetir. Ya no voy a poder usar ni Xilonen, ni Bennett, ni Citlali, ni Mavuika. Tenemos con constelaciones C1, C2 el mejor equipo del juego y muy cercano pues a otro el segundo mejor equipo del juego, que es el de Skirk. Es un equipo de derretidos que conocéis casi todos y uno de los más jugados, literalmente uno de los picks de Natlan que más se jugaron en los últimos 2 años de Genshin Impact. Segundo equipo, el de Skirk. A partir de aquí se pone divertido porque ya no podemos repetir. Skirk es Skirk, Furina es Kofi, mucha gente que utiliza Citlali pero no podemos repetirla, así que utilizaríamos a Yelan. Os hago ya el primer asterisco, digamos, de notificación. Piticling, punto rojo ansioso del Genshin. Si quisiéramos usar a Yelan para otro equipo futuro, aquí podríamos utilizar, ya sabéis, a Mona, cazador de dragones nobleza, o a Mualani, cazador de dragones y set de pergamino. Pero Yelan aquí no está mal. Ahora os explico por qué y este asterisco recordarlo porque igual menciono posteriormente a Yelan. Por ahora vamos bien, ¿no? Tenemos a los 2 mejores equipos del juego sin repetir soportes y mucha gente esto pues podría llegar a tenerlo, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar de Notcry, que tenemos 2 equipos que quizás no todos tenéis, no os preocupéis, no pasa nada, pero os voy a mencionar porque Notcry me acabo de dar cuenta, como os estaba explicando, que por suerte está trayendo como variedad y ya no depender tanto de lo antiguo. Vamos a hablar del equipo de Nefer, pero lo voy a catalogar de una manera como equipo Dendro. ¿Por qué equipo Dendro? Porque ahora os explico. Mucha gente dirá, Phil, no tengo a Nefer. Pues por eso hago este vídeo. El equipo de Nefer puro, que no utilizaría el resto de soportes y ya podrías tener literalmente los 3 mejores equipos del juego sin repetir soportes, es Nefer, Lauma, Nahida. Mucha gente tiene Nahida ya desde que vino hace 3 o 4 años. Y Aino, que es un 4 estrellas, que si se repite luego con Flynn, se puede jugar Columbina en el futuro, así que tranquilo. Eso se puede meter, esa Yelan que hemos dejado libre, o se puede jugar Kokomi Instructor o alguna otra cosa más. Chill, ahí vamos muy bien. Y aquí viene la cuestión. Phil, no tengo a Nefer. Pues si tienes a Nahida, Lauma, las 2 o una de las 2, esta variante se puede catalogar como Hyperbloom.
todos tenéis un Hyperloom en vuestra cuenta. Metéis un Shinkyu, una Cookie triple maestría y tenéis el Hyperloom de toda la vida que va a destrozar muchos abismos, muchas conflagraciones, al menos en dificultad 4. Y tenemos aquí una categoría más, quizá un Tignari, Aino, Cookie triple maestría, Nahida / Lauma, una de las dos. Así que tenemos el tercer equipo. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200, si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 336, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 376 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. El cuarto equipo, y dije que iba a entrar un poquito en Notcry, tranquilos, ahora salgo de Notcry. Phil, no tengo tantos personajes de Notcry. Bueno, de aquí a medio año lo tendrás, tranquilo. El equipo de Flints y Nefa. Phil, no tengo a Inefa. Bueno, pues yo avisé de que no se podía prácticamente jugar Flints sin Inefa y ahora os habéis dado cuenta de que tenía razón hace 3 o 4 meses cuando salió Inefa. Pero ya estoy esperando el rerun. Pero bueno, Flints, Inefa, Sakarosa, que no lo hemos usado todavía, y pues como ahí no hemos hablado de compartirla, Columbina en el futuro. Pero teniendo en cuenta que vamos a jugar quizá un Hyperloom de Nahida, Kokomi, Shinkyu, Cookie, igual ahí no se queda libre, igual ahí no puede ir directamente con Flints en el caso de las variantes de equipos Dendro, llamamos categoría Dendro, llevamos 4 equipos ya. Phil, salte de Notcry, que lo de Notcry no lo tengo, perfecto. Vamos a ir a otro equipo totalmente distinto, que es Varesa. Varesa a día de hoy tiene un equipo que no te quita soporte de los mejores equipos del juego. Igual, bueno, Phil, pero Mawika ya está de carry en otro equipo. Perfecto, se puede jugar Xiangling, o se puede jugar el Viajero Piro, o se podrá jugar During en el futuro, que quién sabe qué más equipos habilite During. Y luego Yansan y Chebru son 4 estrellas y no los hemos repetido. Igual muchos ya a estas alturas una Yansan C1, C2 tenéis. Ya van 5 equipos y muchos me pueden decir, bueno, Phil, me sobra un Neuvillette. Y Neuvillette es muy versátil, por eso he dejado Neuvillette para el final. Pues señores, nos queda por ahí un Kazuha que no hemos mencionado y a lo mejor muchos tenéis Kazuha. Podríamos meter allá Fischl y tenemos ya un equipo de electrocargados de Neuvillette. Y por último, algún otro personaje que complete el equipo para hacer alguna reacción adicional que os apetezca, para bufar el daño. Podemos quitar a Kazuha y meter a Xianjun para que cure más, para meter luego por ahí otro soporte que haga daño, una Jae Miko soporte electrocargados, una Beidou bien construida, un montón de variantes que os apetezca. Y Neuvillette aplica hidro, con lo cual si os sobra por ahí algún otro Dendro o al final jugáis un Hyperbloom de Lauma doble hidro Cookie y os sobra Nahida, podéis jugar pues Neuvillette, Fischl, Nahida y otra cosa más y podéis jugar un Neuvillette Hyperloom raro. Neuvillette tiene mucha independencia como carry, con lo cual él realmente es consistentemente muy fuerte dependiendo de cualquier equipo que juegues. Así que Neuvillette, Fischl, Kazuha y otra cosa más electrocargados, Neuvillette Hyperblooms o Neuvillette lo que os sobre con el resto de personajes y ya van 6 equipos distintos sin repetir personaje que tenemos ahora mismo en Genshin. Luego, a partir de aquí ya se complica más la cosa. Igual si tenéis algún otro carry, ese carry se puede reciclar con más soportes. Igual tenéis un Baizu suelto por ahí, una Xianjun por ahí salvaje, Lanyan 4 estrellas que es un muy buen escudo, por ahí también puede venir muy bien para algún otro personaje. Pero la mayoría sería esto. Y si tenemos en cuenta que jugáis igual Mona con Skirk y aún queda libre una Yelan, igual con los soportes libres o la propia Fischl podéis jugar una especie de Arlequino, Yelan, Fischl, Kazuha y tenéis algún otro equipo, aunque ya Neuvillette se quedaría sin soportes, pero tenemos más combinaciones todavía. Es decir, aquí tenéis 6, 7 combinaciones de los mejores posibles equipos del juego que pueda haber. Os doy otra más como idea. Si os queda libre una Xianjun que no hemos utilizado antes, podéis jugar Gaming, Rosaria, Diona, que no habéis jugado ninguna de las dos, que son 4 estrellas que seguro tenéis, con Xianjun, y tenéis un equipo de Xianjun, Gaming, Rosaria, Diona, y tenéis otro equipo fuertísimo de
3, 4 estrellas con un 5 estrellas. Y tenéis otro equipo más en vuestra cuenta de lo más eficiente que puede haber en Genshin Impact. Así que, señores, vídeo corto pero intenso que tenía ganas de hacer y que me han comentado bastante en el último mes, ya que han salido muchos personajes nuevos de Notker que la gente no tiene. O que igual la gente en Natlan, no todo el mundo fue por el equipo de Skoki Mawika, que son los dos actuales tops del juego. Y un vídeo de equipo sin repetir personajes estaba divertido de hacer. Me he divertido más haciendo los equipos antes de grabar el vídeo que a la hora de ahora hacer el vídeo, por la dificultad, como si fuera, digamos, un puzzle de un videojuego. Y aquí los tenéis. Este es el vídeo definitivo. Pasarlo, compartirlo y sorprender a mucha gente que os diga: ¡es que no tengo personaje, miñi miñi! Toma, cállate, equipa, juega y deja de quejarte. Este es el vídeo. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no soy miñi miñi y chaito.